Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En este tema vamos a hacer una muy breve introducción a la toxicología de los metales, sin especificar qué metal en concreto, y a continuación ya entraremos en materia y hablaremos de la toxicología del plomo. Lo que vamos a comentar en esta primera sección del tema sobre la toxicología de los metales es aplicable a cualquiera de los metales, porque como veréis vamos a hablar en términos muy genéricos. Bueno, los metales tienen, como sabéis, unos ciclos que son lo que se llaman los ciclos naturales, que lo que tratan es de describir cómo se mueven los metales sobre la corteza terrestre. Y, bueno, muy resumidamente, los metales pueden estar en la corteza terrestre y por fenómenos naturales del tipo vulcanismo, fumarolas, etcétera, se pueden liberar a la atmósfera y pueden llegar a ríos y lagos, desde donde pues acaban llegando los estuarios y en los océanos. Y también a partir de ahí pueden volver a la corteza terrestre a través de los sedimentos. Esto es lo que se llama el ciclo natural. Pero este ciclo natural se puede ver alterado por acción antropogénica, es decir, por acción del hombre. Y es que el hombre puede utilizar algunos de esos metales para cualquier función y eso provoca una liberación del metal en cualquiera de los ecosistemas, en el ecosistema terrestre, en los lagos, los estuarios, en los océanos, y hace que puedan volver a la corteza terrestre los metales a través ya de los ciclos naturales. Pero lo que es la emisión, lo que cambia es la velocidad o la tasa de emisión. Ese uso de los metales también hace que se liberen en la atmósfera, desde donde pueden caer de nuevo a todos esos ecosistemas. Es decir, que la mano del hombre, la acción del hombre puede alterar los ciclos naturales de los metales. Y para ver cómo de importante es la acción del hombre en esos ciclos naturales, hay un parámetro que se conoce como el factor de enriquecimiento antropogénico, que es el cociente entre las emisiones debidas a la acción del hombre y las emisiones totales. Esos números que tenéis ahí son un poco antiguos, pero no da igual, porque ahí lo que quiero que veáis es cómo ese factor de enriquecimiento antropogénico hace que metales como el cadmio y sobre todo el plomo, prácticamente todo el plomo que se libera en el sistema terrestre está relacionado con la acción del hombre. El cadmio también, bastante. Otros metales que tienen mucho uso, como por ejemplo el zinc, no es tanto como el plomo, pero sí que tiene también un papel significativo. Es verdad que en los últimos años, como comentaré ahora a continuación, se han introducido muchas medidas restrictivas en el uso del plomo y seguramente ese número ya no será tan alto, pero aún así seguirá siendo probablemente de los más altos de entre todos los metales. Bueno, cuando hablamos de metales, si lo queremos llevar al campo de la toxicología, podemos hablar de dos grandes grupos de metales, los que se llaman metales esenciales y los no esenciales.
Los metales esenciales son aquellos que debemos ingerir en nuestra dieta, a través de la dieta, para mantener nuestra salud. Porque nuestro organismo no es capaz de sintetizar metales y, sin embargo, estos metales son necesarios para el mantenimiento, como digo, de nuestro organismo. Por ejemplo, calcio. Nuestro organismo no puede sintetizar calcio, pero el calcio es necesario, como sabéis, para muchísimas cosas. Lo mismo otros metales que no son necesarios en tan alta concentración, como puedan ser el manganeso o el cobalto, etc. Esos metales tienen una relación dosis-respuesta en forma de U. Si recordáis, cuando hablamos de relaciones dosis-respuesta, y había lo que se llamaba una ventana de esencialidad, que era un rango de concentraciones dentro del cual el organismo mantenía su estado de salud sin que eso supusiera ningún problema toxicológico. Y por debajo de esa ventana aparecían problemas, efectos sobre la salud que tenían que ver, que no eran realmente efectos tóxicos, sino que tenían que ver con deficiencia de ese metal, y por encima aparecían otros efectos que sí eran efectos tóxicos. Y luego tendríamos los metales no esenciales, que son obviamente el resto, que no tienen ninguna función fisiológica, son xenobióticos y que si están en nuestro organismo es como consecuencia de que nos hemos expuesto a una fuente contaminante de los mismos. Que no tengan una función fisiológica no quiere decir que no puedan tener una aplicación médica o biomédica, pero aún con eso también, como todos, si la exposición supera un determinado umbral, también va a desencadenar efectos tóxicos. Podemos ver ejemplos de metales esenciales, los que tenemos ahí, por ejemplo, el cobalto. El cobalto es el cofactor de la vitamina B12. El exceso de cobalto provoca, como veis, cardiopatías, bronquitis, enfisemas. El cobre es necesario para que funcionen algunas enzimas, como por ejemplo la citocromo oxidasa, la superóxido dismutasa. Esa enzima que está relacionada, la superóxido dismutasa, es la enzima que está relacionada o es una de las barreras y está relacionada con la defensa frente al estrés oxidativo. O la dopamina beta-hidroxilasa, que sirve para sintetizar neurotransmisores, etc. El exceso de cobalto provoca anemia. Aunque todas esas enzimas que veis ahí funcionen correctamente. El hierro hace falta para que funcionen correctamente los grupos hemo de la hemoglobina y fijen oxígeno y se pueda distribuir a todo nuestro organismo. Sin embargo, el exceso de hemoglobina no provoca anemia, que es lo que causa el déficit de hierro, pero el exceso de hierro sí provoca hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, etc. Y ahí tenéis varios ejemplos más. Y como digo, también hay algunos metales no esenciales que tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, el galio se utiliza en radiografía para sistemas de diagnóstico a través de imagen. Por ejemplo, el litio se utiliza como antidepresivo. Pero también causa nefropatías y cardiopatías. El platino se utiliza en determinados tratamientos de quimioterapia, aunque también causa también nefropatías. Y un exceso de platino también resulta cancerígeno, curiosamente, puede causar el efecto contrario del que se pretende. El término metal pesado, que lo habréis oído o escuchado alguna vez, se define como aquellos metales que tienen una densidad superior a 5 veces la del agua, es decir, una densidad superior a 5 gramos por centímetro cúbico. La densidad de algunos de los metales pesados es la que tenéis en esa tabla. Por ejemplo, el más pesado de todos es el mercurio, que tiene una densidad de 13,5 gramos por centímetro cúbico. A continuación viene el plomo, a continuación el cadmio y a continuación el arsénico. Me podéis decir, el arsénico no es un metal, es cierto, no es un metal. Si vamos al sistema periódico, la escalerita esta que separa los metales de los no metales, el arsénico está por debajo, en la frontera, pero justo debajo de la barrera entre los metales y los no metales. No obstante, comparte muchas de las propiedades de los metales. De hecho, se le conoce a veces como un metaloide. Y es por eso que a este bloque de temas yo le he llamado contaminantes inorgánicos, porque hemos metido ahí metales pesados, mercurio, plomo y arsénico, que es lo que vimos. Perdón, mercurio, plomo, cadmio y arsénico en este bloque. Ya vimos la semana pasada el mercurio, el cadmio y el arsénico. Pero
Yo le prefiero llamarle inorgánicos para no decir metales pesados, que también podría haber sido otra de las funciones. De todos los 4 metales pesados más representativos, esos 4 que veis ahí, el cadmio es el único que es relativamente moderno. Como os comenté la semana pasada, el descubrimiento del cadmio data del siglo XIX. Pero los otros 3 se conocen desde muchísimo tiempo y han sido utilizados por la humanidad casi desde sus orígenes de una manera o de otra. Lo que es evidente es que estos metales no tienen una función fisiológica y originan efectos adversos. ¿Y cuál es el mecanismo molecular básico de toxicidad de un metal en general? Aunque en este caso a nosotros nos interesan los metales pesados. Bueno, pues es ese que tenéis ahí. El metal, su forma iónica, va a reaccionar con los grupos tiol de las cisteínas y los va a bloquear. De manera que ese grupo tiol ya no va a quedar libre ni va a poder unirse, si es que tuviera que hacerlo, a otro grupo tiol formando un puente disulfuro. La consecuencia de eso es que si ese grupo tiol es vital para el funcionamiento de la proteína, si es una actividad enzimática y está en el centro activo, o si ese grupo tiol es necesario para formar un puente disulfuro que mantenga la estructura tridimensional de la proteína, eso ya no se va a poder hacer y esa proteína va a dejar de funcionar correctamente. Y la consecuencia tóxica pues será la que corresponda dependiendo de la función de esa proteína. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué factores influyen en general en la toxicidad de los metales? Bueno, influyen varios factores. Primero es su capacidad para interaccionar con metales que sí son esenciales. Ejemplo más clásico, por ejemplo, el cadmio y el plomo. El cadmio y el plomo, normalmente donde hay cadmio suele haber plomo y se pueden intercambiar. La capacidad que tenga el metal de desplazar al metal pesado o el metal tóxico, de desplazar a un metal esencial. Por ejemplo, el cobre que decíamos hace un rato causa anemia y lo que hace es que causa anemia porque desplaza el hierro del centro activo de los grupos hemo de la hemoglobina. Por eso causa anemia. También de la edad y del estado del desarrollo puede determinar la toxicidad. El estilo de vida puede determinar, no la toxicidad, pero sí la exposición. Sí la exposición, porque como comentamos, por ejemplo, en la semana pasada, en las sesiones de la semana pasada, una vía de exposición bastante importante a cadmio del consumidor es, por ejemplo, el tabaco, el humo del tabaco. La dieta también puede determinar la exposición a determinados metales. El ejemplo más típico, por ejemplo, la exposición a mercurio a través de alimentos del mar. O el propio cadmio también, en mariscos y moluscos. La forma iónica, o la forma química, si es forma metálica, si es forma iónica y con qué estado de oxidación. También comentamos ejemplos la semana pasada con el mercurio, que tenía 4 formas, el mercurio 0, el mercurio con una carga positiva, el mercurio con 2 cargas positivas y el metilmercurio. Eran 4 elementos y los efectos tóxicos de estas 4 formas diferentes del mismo elemento eran totalmente diferentes. Y también el estado inmunitario del organismo diana, porque algunos metales pueden, no todos, pero pueden, y esto depende bastante de las características fisiológicas o intrínsecas del individuo, puede desencadenar reacciones alérgicas. Fijaros, pues, por ejemplo, el caso de las piezas de joyería que no son de metales nobles o no son del todo, pues algunas personas les desencadenan reacciones alérgicas, les causan supuración y cosas en el punto donde está el contacto. Eso depende, como digo, más que nada, porque no es a todas las personas, depende del estado inmunológico de esa persona que está expuesta a ese metal. ¿Y qué podemos decir de la biodisponibilidad? Bueno, así, en general, si la vía de absorción son las 3 rutas ambientales, la inhalatoria, la dérmica y la oral. A través de la oral es básicamente cuando los alimentos están contaminados de una manera u otra
pero a través de la vía inhalatoria y térmica, pero sobre todo inhalatoria, son exposiciones laborales. Una vez el metal ha sido absorbido, normalmente se unen a proteínas del plasma que hace que se distribuyan y puedan llegar a cualquier tejido. Por ejemplo, la transferrina, la proteína que hay en sangre que se llama transferrina, que transporta hierro, también puede transportar aluminio y manganeso. La ferritina puede transportar cadmio, zinc, berilio y aluminio. Pero hay más ejemplos. La albúmina, prácticamente cualquier catión divalente. Siempre que tenga dos cargas positivas, se puede unir, prácticamente todos se pueden unir a albúmina. La hemoglobina, lo que os decíamos hace un momento, normalmente transporta hierro, pero puede transportar también cobre. O la ceruloplasmina, que también permite la unión a cobre. Metabolización no hay, no suele haber biotransformación significativa. El único caso, y es una biotransformación no relativamente pobre, es la metilación del arsénico con la reacción de fase 2. Y la eliminación normalmente, casi siempre es por vía urinaria, aunque también puede influir algo la vía gastrointestinal. Y tiene mucho que ver en ello las metalotioneínas. Cualquier otro fluido que abandone nuestro organismo también es susceptible de ser utilizado para la eliminación. Por ejemplo, la leche materna, el sudor, el pelo, las uñas. La exposición a plomo en los lactantes a través de leche materna está más que documentada. Es más que evidente. Y eso tiene que ver, como os decía, pues porque la leche materna es un elemento rico en calcio y donde hay calcio va el plomo y si la madre está expuesta a plomo va a transmitirle ese plomo al bebé a través de su leche. Vale. ¿Qué podemos decir? Y una vez hecha esta presentación que sirve para cualquier de los 4 metales o metaloides o compuestos inorgánicos que hemos comentado, vamos a hablar específicamente del plomo. Al igual que en otras secciones, vamos a hablar de sus usos históricos, para qué se utiliza actualmente, qué fuentes de exposición hay y cuáles son sus efectos tóxicos. Nos centraremos aquí también un poco en la ecotoxicidad, porque el plomo es, de todos los que hemos visto, el elemento que tiene más efectos sobre el medio ambiente. Queremos comentarlo. Bueno, el plomo se conoce desde hace muchos años, como os digo, prácticamente desde la humanidad, desde sus orígenes, ha estado utilizando plomo de una manera o de otra. Está documentado el uso de como mínimo desde hace 6.000 años. El Imperio Romano fue un gran impulsor de la utilización del plomo, porque la utilizaba, por ejemplo, para hacer las conducciones de agua en sus acueductos o en las vajillas como pigmento, porque mezclado en forma de determinadas sales puede ser un pigmento blanco o rojo. Y tenía un uso también del plomo, pero ese era indirecto, pero que también no dejaba, que era como edulcorante. Digo indirecto porque ellos no era así, pero ellos lo que hacían es que hervían una especie de mosto que ellos fabricaban, lo hervían en recipientes que estaban hechos de plomo y el ácido acético que tenía ese mosto reaccionaba con el plomo del contenedor y formaba acetato de plomo. Y ese acetato de plomo era dulzón, tenía un sabor dulzón. Y a lo que contribuía a ese sabor que tenía ese licor que ellos bebían así. Luego, un poco más adelante, ya en el siglo XVIII, como otros metales pesados, se le intentó dotar de algunas propiedades terapéuticas, como tratamiento de enfermedades en la piel, enfermedades infecciosas, como la eripsela o de úlceras. Hay quien incluso especula, no deja de ser una especulación, pero tiene una base, con que el plomo fue el causante o uno de los causantes de la caída del Imperio Romano. Y eso está basado en que, como os diré luego, uno de los efectos adversos del plomo es sobre la fertilidad, sobre todo masculina. Y lo que también está documentado era una caída
de la población hacia los años finales del Imperio Romano. Hay quien de una manera especula con que pudiera haber una relación. Bueno, es una posibilidad. ¿Pero para qué se usa el plomo actualmente? Bueno, pues tiene muchos usos. Por ejemplo, para insonorización de habitaciones. En las soldaduras, formando aleaciones con estaño. En la munición, para las actividades de caza deportiva, si es que cazar se puede considerar un deporte. En la pesca deportiva, para hundir los anzuelos a través de pesos de plomo. En el vitrificador de las cerámicas, en las baterías de los automóviles. En los países desarrollados, ya hace, pues yo diría que como 30 años o tal vez más, que las gasolinas no llevan plomo. Pero hasta ese momento el plomo sí que estaba porque mejoraba la combustión y generaba más energía. Luego eso se sustituyó, pero el plomo sigue usándose en algunas gasolinas en determinados países. También, como digo, como pigmento en determinadas pinturas. ¿Y cómo podemos exponernos al plomo? Bueno, pues como digo, en pintura, por ejemplo. Hay estudios epidemiológicos hechos sobre todo en Estados Unidos que sugieren que el plomo pudiera estar causando una caída en los en los coeficientes de inteligencia de la población infantil. Y eso se basa en que el plomo, como digo, y eso visto sobre todo en barrios o en zonas de muy bajo poder adquisitivo, todo hay que decirlo. Y eso se basa en que, como hemos comentado hace un momento, el acetato de plomo tenía un sabor dulzón. Y lo que ellos especulan es que en algunos hogares con un bajo poder adquisitivo, con la casa no demasiado cuidada, si las pinturas, había desconchones en la pintura, los niños, como es dulzón, se lo podrían echar a la boca y eso podría estar causando problemas en el desarrollo del sistema nervioso, porque es uno de los efectos que está documentado del plomo. De hecho, desde hace unos años ya el plomo solo está autorizado para pinturas de exteriores, pero no de interiores. Y en parte ese es uno de los motivos. Como digo, también en la combustión de las gasolinas. En cerámicas vitrificadas, ¿sabéis lo que es la vitrificación? Esa pátina brillante que tienen las vajillas buenas. Bueno, pues eso es óxido de plomo. ¿Y qué problema tiene? Que el óxido de plomo, con los alimentos ácidos, el limón, el vinagre, por ejemplo, puede liberar el plomo. También se utiliza, como hemos dicho, en soldaduras, que puede estar en las cañerías o en las latas de alimentos. ¿Cómo puede liberarse? Pues el plomo se puede reaccionar con el oxígeno también en presencia de determinados pHs ácidos y puede liberarse plomo, iones de plomo. Eso ha hecho también que la cantidad de plomo autorizado en soldaduras se ha reducido notablemente. Y luego también, por supuesto, cualquier trabajo en el que se considere la utilización del plomo, pues desde la fabricación de baterías, de automóvil o la insonorización de habitaciones, en la construcción, etc. No obstante, como digo, hay que decir que en los últimos años la sociedad ha tomado conciencia de lo que supone la exposición a plomo y ha tomado medidas que reducen muy notablemente la exposición. Por ejemplo, como digo, el porcentaje máximo de plomo permitido en las soldaduras se ha reducido notablemente. Se ha estimado que eso supone una reducción en la exposición a plomo de 500 microgramos al día hasta 20 microgramos al día. La eliminación del plomo en las gasolinas nos ha supuesto quitarnos 10 microgramos de plomo al día. Y, sobre todo, el Real Decreto que regula la calidad del agua potable ha hecho que la cantidad máxima de plomo permitida baje hasta los 10 microgramos por litro. Fijaros que, como tenéis ahí, en el año 2003
la concentración era 5 veces superior. Estaba permitido hasta 50 microgramos por litro. Cuando entró la directiva europea, se estableció un periodo de transición, de manera que entre el 2003 y el 2004 se mantuvo esos 50 microgramos. Entre el 2004 y el 2013 se obligó a la reducir hasta 25 microgramos y a partir de entonces ya se mantiene el nivel actual de 10 microgramos por litro. ¿Qué ocurre con la toxicocinética del plomo? Bueno, ¿cómo se absorbe el plomo? Sobre todo se absorbe eficazmente por vía inhalatoria. La vía dérmica y la oral es bastante pobre. Como he comentado, una vez dentro del organismo se une a a proteínas en la sangre y se distribuye a todo el organismo. En este caso concreto se puede unir a hemoglobina y puede llegar, como digo, al resto del organismo. Incluso eso le permite atravesar la placenta, en el caso de las mujeres embarazadas, y llegar al plomo, llegar al feto en desarrollo. Además, el plomo se puede intercambiar con calcio en los huesos, de manera que el calcio se queda depositado sobre la superficie del plomo, el plomo se queda depositado sobre la superficie del hueso, expulsando calcio. Es decir, ¿y eso qué problema tiene? Si cambia una cosa por otra, bueno, pues el problema es que con plomo el hueso se vuelve más frágil y por lo tanto más susceptible de rupturas. No tiene metabolización significativa y la vía principal de eliminación es sobre todo la vía renal. Y como digo, también está documentada la presencia de plomo en leche materna, unas concentraciones que pueden llegar a ser significativas. El plomo induce la síntesis de metalotioneínas, estas proteínas que son inducibles, como sabéis, y que son una barrera de defensa frente a los metales, porque tienen unas concentraciones, una composición con una altísima proporción de cisteína. Cisteínas son aminoácidos que tienen esos grupos tiol, que son a los que se va a unir el plomo. Por lo tanto, las metalotioneínas lo que hacen es exponerse ellas mismas, mejor dicho, a los elementos del plomo y capturar el plomo con esos residuos de cisteína y retirarlo del medio antes de que llegue a cualquier otro tejido. La placenta, el riñón y el hígado son los tejidos que tienen una mayor capacidad de sintetizar estas metalotioneínas. ¿Cuáles son los efectos agudos del plomo? Bueno, realmente es difícil que haya una intoxicación aguda por plomo. Pero lo que causa, sobre todo, los casos que hay documentados son por vía oral, lo que causa son problemas en el tracto gastrointestinal, como se queda en la boca, dependiendo de la severidad, obviamente, sed, gusto metálico, náuseas, dolores abdominales, vómitos, etc. Pero, como digo, no es normal que haya intoxicaciones agudas por plomo. Pero el plomo sí que tiene una gran variedad de efectos para exposición crónica. Es capaz de afectar, como veis ahí, al sistema nervioso, a la sangre, al riñón, al sistema inmune, a los huesos. Es tóxico para la reproducción y no es cancerígeno, afortunadamente, como veremos. Uno de los principales problemas del plomo es que es neurotóxico y, sobre todo, es bastante devastador en organismos en desarrollo, es decir, durante el desarrollo del individuo. En niños puede llegar a causar encefalopatías que, dependiendo de la severidad, pues los efectos clínicos que se manifiestan pues van desde vómitos, irritabilidad, pérdida de apetito y vértigos, hasta pérdida de conciencia, letargo y muerte, dependiendo de la severidad. Pero todo como consecuencia de alteraciones en el
sistema nervioso. ¿Cómo afecta el plomo al sistema nervioso? Bueno, pues como digo, cambiándose con el calcio. El calcio es vital para la transmisión del impulso nervioso y si el plomo interfiere con esta transmisión, el sistema nervioso no funciona correctamente, y eso causa que haya problemas morfológicos, porque durante el organismo en desarrollo, cuando el cerebro está en desarrollo, las células van creciendo, van extendiendo sus axones, van inervando neuronas vecinas y eso se hace a través de transmisión del impulso nervioso. Si el impulso nervioso no funciona correctamente porque la homeostasis del calcio está alterada, porque, por ejemplo, el plomo pues bloquea canales de calcio, es decir, va a donde hay calcio, pero, por ejemplo, el canal de calcio que hay en las neuronas se queda bloqueado cuando llega el plomo. Además, compite con la sodio-calcio ATPasa, que saca el calcio del interior de las células, con lo cual los potenciales de acción se alteran. Se puede incorporar a la mitocondria y se puede unir a calmodulina. Calmodulina es una proteína que fija el DNA, que fija calcio. Si en lugar de fijar calcio, fija plomo, la cascada de segundos mensajeros que desencadenan el calcio no funciona correctamente. Decíamos, también afecta a la sangre. Puede afectar a la sangre de dos maneras diferentes. Inhibe una proteína implicada en la síntesis de hemoglobina, lo cual causa anemia, pero es que además causa citotoxicidad en los glóbulos rojos, es decir, induce fragilidad en las membranas, con lo cual, por un lado, hay menos hemoglobina de la necesaria y, por otro, menos eritrocitos para transportar la poca hemoglobina que se pueda sintetizar. También causa problemas en el riñón. Y es que, como hemos dicho hace un momento, en el sistema nervioso que puede unirse o llegar al interior de las mitocondrias, eso mismo puede ocurrir también en las células del riñón. Durante el proceso de eliminación, obviamente por vía renal, obviamente el plomo tiene que llegar a las nefronas y si se incorpora a las mitocondrias, va a causar cambios estructurales en la mitocondria y si recordáis cómo funcionaba la eliminación por vía renal, había unos transportadores activos que capturaban las moléculas que todavía tenían una función, que habían sido filtradas en la nefrona, antes de que fueran expulsadas en la orina. Esa filtración requiere energía. Si no hay energía porque la mitocondria no funciona correctamente, ya no puede el riñón funcionar correctamente y la consecuencia es que aparecen, pues por ejemplo, como digo, pues como aparece ahí, glucosa o aminoácidos aparecen en la orina y aparecen porque esa glucosa o esos aminoácidos habrán pasado los poros de la nefrona y hubieran de haber sido reintroducidos a la sangre a través de esos transportadores que necesitaban energía. Pero como la energía no estaba disponible, esos azúcares y esos aminoácidos aparecen en la orina. También causa, como veis ahí, problemas inmunes. Reduce la concentración de inmunoglobulinas y también altera los linfocitos. No solo causa citotoxicidad en los glóbulos rojos, como hemos dicho antes, sino también en los linfocitos, otras células sanguíneas. Con lo cual, ambos procesos inmunes se ven alterados. Se intercambia por el calcio en la matriz ósea, lo cual causa problemas de fragilidad. Pero es que además también inhibe la acción de hormonas como la calcitonina o la hormona paratiroidea o la vitamina D, que son vitales para la absorción del calcio, con lo cual también va a haber menos calcio disponible. Además es tóxico para la reproducción, que ya lo hemos comentado antes. Está clasificado como tóxico para la reproducción categoría 1A por la Unión Europea, porque altera tanto la fertilidad como el desarrollo. El desarrollo ya lo hemos visto antes, desarrollo del sistema nervioso, pero ¿qué ocurre con la fertilidad? Pues está demostrado que concentraciones en sangre
de entre 40 y 60 microgramos de plomo por cada 100 mililitros causan alteraciones en los espermatozoides. Alteraciones que pueden ir desde la reducción en la movilidad, reducción en el número de estas células, de los espermatozoides, o alteraciones morfológicas que hagan que su capacidad de fertilizar el óvulo no sea la de un espermatozoide normal. Y concentraciones todavía más grandes, superiores a 60 microgramos por cada 100 mililitros, ya causa problemas como aberraciones cromosómicas, espermatozoides, es decir, en los espermatozoides, es decir, infertilidad. A esto es a lo que me refería antes cuando he hablado de la correlación entre el plomo y la caída del Imperio Romano. El plomo no está clasificado como carcinógeno por la Unión Europea, pero la IARC lo ha clasificado como un posible carcinógeno. Bueno, parece ser que hay algunos estudios no del todo concluyentes en animales que llegan a encontrar alguna asociación entre exposición a plomo y cáncer de estómago, riñón, pulmón, cerebro y vejiga. Aunque, como digo, eso no es del todo concluyente, o al menos no lo suficiente como para que la Unión Europea lo haya considerado. Y el último punto que nos queda es el de la ecotoxicología. Como he comentado antes, el plomo tiene unas connotaciones ecotoxicológicas superiores, una problemática superior a la de otros metaloides de los que hemos comentado en esta sección. Y es debido a la utilización en actividades deportivas de caza y de pesca. Sabéis que los cartuchos que utilizan los cazadores realmente está formado por pequeños perdigones de plomo, como esos que veis en la fotografía. Se calcula que un cartucho tiene aproximadamente 30 gramos de plomo con 250 perdigones. Es decir, eso es lo que se libera en el medio con cada disparo. Estos datos son antiguos, pero sirven para hacernos una idea. En España hay aproximadamente 1.800.000 licencias de caza, pues asumiendo que cada cazador dispare 100 disparos al año, por decir un número, no sé si es mucho o poco, pero bueno, de ese orden, unos sabrán más, otros menos, eso supone 4,5 por 10 elevado a 10 perdigones al año, o 30 gramos de plomo, y con 30 gramos de plomo por cartucho, son 5.400 toneladas de plomo al año. Asumiendo que toda superficie de España sea un coto de caza, que obviamente no lo es, eso implicaría una liberación de 10 kilogramos de plomo por kilómetro cuadrado. Como obviamente no toda España es un coto de caza, significa que las zonas donde sí es un coto de caza, las concentraciones de plomo que se han liberado son muy altas. Si concretamos un poquito más en un ejemplo concreto, los humedales del Delta del Ebro, pues ahí tenéis los datos. Se calcula que unas 60.000 aves abatidas al año, asumiendo entre 3 y 5 disparos por cada pieza y 30 gramos de plomo, pues son 9 toneladas de plomo al año en esa reserva, solamente en el Delta del Ebro. Hay pruebas de que ese plomo que se libera pasa al ecosistema, es decir, a los organismos que en él habitan. Sí, ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, la concentración de plomo en el riñón de los roedores en los campos de tiro deportivo, de tiro al plato y estas cosas, es como 15 veces superior a la de los roedores que no habitan en esas zonas. Lo mismo, en la concentración de plomo en el fémur de ranas que habitan en un campo de tiro es aproximadamente 1000 veces superior a la del control. También está demostrado que lombrices y demás invertebrados absorben el plomo, lo mismo que hongos. Se ha calculado que en los arrozales del Delta del Ebro y la Albufera de Valencia hay hasta 288 perdigones por metro cuadrado de plomo solamente en los primeros 20 centímetros de sedimento. Y también es un hecho que el arroz en España que tiene un alto contenido en plomo dentro de los límites, pero un alto contenido en plomo. ¿Qué ocurre con ese plomo que se libera después de un tiro? Bueno, cuando un cazador dispara un tiro y abate, y puede ocurrir dos cosas, que le dé al ave, le dé a la pieza,
o que no. Si no le da, pues se liberan todos esos perdigones en el medio. Si sí que le da, pues parte se liberará y parte se quedará en el interior del animal abatido. ¿Y qué ocurre con ese plomo? Bueno, pues si es un humedal, rápidamente se hunde en el agua y en el sedimento. La creencia es que el plomo era inerte y que no tenía capacidad de movilizarse, es decir, que se quedaba ahí y ya estaba. Ahora se sabe que no es así, que el plomo se libera en forma de carbonatos, de sulfatos y de carbonatos básicos de plomo. Obviamente la capacidad de biodegradación es muy baja, con lo cual estamos hablando de cantidades muy grandes de plomo que se van a quedar allí por cientos de años. ¿Y qué ocurre con esos perdigones de plomo que se quedan, si no se quedan en el agua, se quedan sobre la superficie? Bueno, el sistema digestivo de las aves, si lo sabéis, tienen como dos estómagos. El primero de los estómagos, ellos toman unas piedras, comen unas piedrecitas pequeñitas que les ayudan a digerir los alimentos, a machacar los alimentos. Lo que ocurre es que las aves ingieren estos perdigones confundiéndolos con esas piedrecitas y se quedan en el interior de sus organismos. Eso hace que este plomo se vaya liberando en los organismos de las aves y el ave tenga una alta concentración de plomo en su organismo. Puede llegar incluso a sufrir intoxicaciones. Esa es una radiografía de un ave que no ha sido abatida, es decir, no ha sido cazada, pero fijaros en su abdomen la cantidad de perdigones de plomo que puede llegar a tener. De hecho, se calcula que la prevalencia de aves con al menos 10 perdigones en su interior, en el delta del Ebro, es del orden del 75%. Es decir, que al menos el 75% de los animales, de las aves, tienen plomo en su organismo. Sin embargo, otras zonas, como las tablas de Daimiel, que hace ya bastantes años que se prohibió la caza, eso ha bajado notablemente. ¿Y qué ocurre cuando ese perdigón se queda en el interior del individuo, del animal? Pues que ese plomo se va liberando poco a poco y va causando efectos adversos, como los que tenéis ahí, dependiendo de la severidad, pues van desde alteraciones del sistema digestivo que causan diarreas, pero también problemas más graves como el letargo, depresión, debilidad, disminución del consumo de alimentos, pérdida de peso, problemas nerviosos que le incapacitan la coordinación muscular y el sistema nervioso, lo cual le impide volar, lo cual le impide relacionarse con sus congéneres y al final causan la muerte. Incluso las aves que si son abatidas por el cazador, el consumo de esa carne debería de llevarse cuidado porque podría tratarse de animales que estén intoxicados por esta presencia del plomo. Ahí tenéis una fotografía, es un ave, veis que el ave tiene el pico en el suelo, la cabeza en el suelo. Eso es porque ha perdido energía y no tiene fuerza ya muscular para mantener erguida su cabeza. Eso es una foto de un ave mostrando efectos diarreicos. Y se han encontrado casos de intoxicación en multitud, intoxicación por plumbismo, que se llama, en multitud de aves como todas las que veis ahí, desde águilas, aguiluchos, búhos, buitres, flamencos, lechuzas, milanos, palomas, patos. Muchas de las que veis ahí, vosotros lo sabéis mejor que yo, son especies protegidas. Es decir, que aunque no sean objeto de caza, por estar protegidas, eso no las libra de ser susceptibles de ser intoxicadas. Además, algunas de esas aves, sobre todo águilas y demás, son aves carroñeras y lo que ocurre es que se alimentan de aves que han muerto por plumbismo y, por lo tanto, también son ellos intoxicados. El problema del plumbismo también ha aparecido en otras especies, aunque ahí ya se trata más bien de actos de sabotaje. Pero hay casos descritos de intoxicación por plumbismo en bóvidos
como digo, se trataba de un sabotaje, porque ahí lo que se demostró que pasó fue que intencionadamente se esparcieron los cartuchos, perdón, los perdigones en el pienso que se iban a comer los animales. Incluso hay un caso en delfines. Ahí lo que parece que pasó fue en Israel y parece que pasó fue que por una gamberrada unos niños tiraron los cartuchos a la piscina donde estaban los delfines, los cuidadores no se dieron cuenta y los animales acabaron intoxicados. ¿Hay alternativas al plomo? Sí, las hay. Se pueden hacer cartuchos con hierro, con estaño, con zinc. Pero por motivos económicos, de momento, parece que los cazadores no están dispuestos a desplazarse hacia esas alternativas. Con la pesca pasa algo parecido porque sabéis que para mantener el anzuelo hundido lo que se utilizan son piezas de plomo. Ese plomo en un principio se recupera, pero muchos de ellos se pierden también cuando se enganchan en rocas y demás, lo cual puede provocar también liberación de plomo. Se ha dado un paso ya importante para la prohibición del plomo, y es que el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea en el año 2019 aprobó una restricción hacia el uso de plomo y sus compuestos. Y como veis ahí, no se deberán utilizar en munición dentro de humedales o donde el disparo pudiera aterrizar en humedales, es decir, o en los propios humedales o en zonas cercanas a los humedales que hagan que el perdigón pudiera llegar al humedal. Y además, no solo eso, sino no ya es que no se pueda disparar, sino como veis ahí es que ni siquiera se pueden llevar cartuchos de plomo en estos humedales. Esto está aprobado en el 2019 y está pendiente de que la Comisión Europea lo incorpore a la legislación. Y en el 2020, no sé si a finales del 2021, pero si no, en el 2022, también porque se está empezando a discutir, pero acaba de empezarse a discutir, otra segunda restricción para ampliar esta restricción desde los humedales también a zonas de caza de secano. Es decir, nos movemos ya, si no se ha querido hacer voluntariamente, se tendrá que hacer legislativamente hacia la prohibición del plomo en la munición de caza deportiva. Lo que luego veremos es, con el paso de los años, si la alternativa supone otro problema toxicológico, pero bueno, eso ya vendrá. El material bibliográfico que he empleado para preparar la presentación es el que tenéis en la diapositiva y, como siempre, lo tenéis también a vuestra disposición en la biblioteca de la universidad.